Bueno, tiempo de conversación ya después de las noticias del día y antes de la tertulia, como saben, la charla que hoy vamos a dedicarlo a un sector de la población que en estos momentos está en pie de guerra y debiera de estar disfrutando de las múltiples ventajas que ofrece la calidad de vida que existe hoy en día y la esperanza de vida que ofrece la posibilidad de disfrutar de la jubilación, que ya no es un trauma, ¿no? como antaño pudiera parecer, sino que ahora con la esperanza de vida que existe, con cómo llegamos en general, estoy hablando siempre a ciertas edades, pues oye, dices tú, bueno, pues yo ya he hecho lo mío y a partir de ahora pues vamos a llenar de vida todos los años. Ocurre, sin embargo, que la cosa ha sido como ha sido, que azotó la crisis, que muchas personas mayores tienen todavía que preocuparse de los hijos que han vuelto al hogar, las pensiones que no llegan, en fin, todas estas cosas que supongo que ya les suenan de algo. Y están en pie de guerra ahora, saliendo a las calles para protestar contra las pensiones, es curioso, contra la subida de las pensiones, vamos a llamarle subida. Los mayores han entendido mucho mejor que en tiempos de crisis se congele las pensiones a que les suban el 0,25, 0,30. Ahora podemos hablar de ello porque nos acompaña María Jesús Castro, que es la secretaria ejecutiva de mayores de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que ha estado en Lanzarote ofreciendo el otro día una charla dentro de las asambleas abiertas del PSOE y que nos acompaña hoy para hablar justamente de eso. María Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias. Bueno, pues decía que esta gente tendría que estar ahora, bueno, pues disfrutando, ¿verdad?, de una época de la vida que a todos nos tiene que llegar, que es muy distinto ahora que hace 30 años, pero que están en pie de guerra pues como casi nunca, los mayores. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el Partido Socialista de lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros hemos empezado a hacer las asambleas abiertas por toda España para hablar del tema de pensiones y esto lo venimos haciendo desde que pasaron las Navidades porque, bueno, vimos que venía un tema como era la subida, como bien has dicho, del 0,25% un año más y entendimos que no era de justicia, que esto de la pensión es un derecho que tienen en nuestro país, pensamos toda la ciudadanía, ¿no? Tener una pensión digna. Con el 0,25 que se está subiendo no hay dignidad posible. Los datos dicen que de cada 10 pensionistas, 8 tienen que ayudar económicamente a su familia. En este caso son a los hijos y a los nietos, aparte de la ayuda que le prestan, pues que no hay guardería y para que los padres puedan trabajar y todo lo demás. Yo creo que los pensionistas han tenido una actitud muy sensata porque mientras que ha estado la crisis han estado sin protestar de nada. Lo que no puede un gobierno decir que la economía va muy bien, que nos hemos recuperado, que los índices que se estiman de crecimiento son de no sé cuánto y seguir diciendo que van a mantener el 0,25% de subida de las pensiones, pero no este año solamente, sino con carácter indefinido. A partir del 19 todavía menos, ¿no? Entonces yo creo que los pensionistas han dicho, hemos estado aguantando la crisis no solo con la pensión que teníamos para nosotros, sino ayudando a nuestras familias para que en este país se aguantase. Han hecho un esfuerzo tremendo y han dicho, hasta aquí hemos llegado. Y han empezado a salir a la calle a defender sus derechos. Y además tengo la impresión, por lo que se ve en el panorama, que no van a ceder. O el gobierno entiende que hay que subirle lo que sube la vida, lo que sube el IPC, o no van a dar marcha atrás. El coste de y la esa vida, es ¿no? Nuestra propuesta, sí, que era la que hemos tenido siempre los socialistas, que mantuvieran, igual que el resto de los países de Europa, que la pensión suba en base a lo que sube el coste de la vida. Pues eso es lo que están pidiendo, una cosa que consideramos totalmente justa y que es lo que nosotros como Partido Socialista estamos defendiendo también. En un país donde, María Jesús, con carácter general, digamos que las pensiones de cada uno es en función de lo que ha cotizado, eso sí que lo sabemos, pero que en general no sobra mucho, ¿no?, al conjunto de la población. No, ni este país que se está diciendo que el sistema es insostenible, nosotros mantenemos lo contrario. Me gustaría, si queréis, explicar en qué consiste la propuesta que hacemos de reequilibrar el sistema público de pensiones
Y creemos que además de que se puede hacer, España tiene un margen grande. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos al 11% del Producto Interior Bruto dedicado a pensiones, mientras que Francia tiene más del 15%, Italia tiene más del 15%, y la media que se hace en Europa del dinero que se dedica a pensiones, del Producto Interior Bruto, está muy arriba de nosotros. Lo cierto es que nos meten el miedo en el cuerpo, ¿no? Que es lo que decíamos. El actual gobierno ha tenido que echar mano bastantes veces ya del fondo de pensiones, que no sé si quedará mucho o no. Lo cierto es que van diciendo que no va a haber dinero para los que trabajamos ahora, los más o menos de mi quinta, etcétera. ¿De qué manera, María Jesús? Bueno, primero, sí es cierto que se va a agotar la hucha de las pensiones y no va a haber pasta. ¿Se ha agotado? Ya se ha agotado. Bueno, tiene 8.000 y pico euros. Pero 8.000 millones, ¿no? En sí, todo caso. Pero, sí. pero que eso tampoco da mucho. ¿Y de qué manera se puede garantizar un futuro cuando la gente cada vez tiene mayor calidad de vida, mayor esperanza de vida y por tanto vive muchos años ya con cargo a las pensiones, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, primero nosotros concebimos que la perspectiva de años de vida que hay en España, que somos el segundo país después de Japón, es un hecho muy positivo. Lo que pasa es que queremos más años con calidad de vida. Y para tener calidad de vida, pues los recursos económicos son fundamentales. Y no solo las pensiones, sino que tendrá que hacerse pues toda una serie, una batería de medidas para ese cambio que supone la revolución demográfica que se nos avecina en este país, bueno, para contemplar eso, felicitarnos de haber alcanzado esos niveles de esperanza de vida y, bueno, darle una calidad, ¿no? Volvemos a las pensiones, que es un hecho importante. No creemos que se haya estado trabajando, cotizando, y todo lo que ha evolucionado este país, las personas que están ahora como pensionistas han colaborado mucho y tienen derecho, pensamos, a una pensión digna. Claro, porque eso es importante, es decir, el Estado no les regala nada. Nada, absolutamente nada. Es algo que a lo largo de la vida laboral todos y cada uno hemos ido pagando, ¿no? Esto todavía me parece muy injusto también, iba a decir más, pero por decirlo, que es que las personas que ahora están cotizando, que siempre hemos tenido un sistema intergeneracional, es decir, los que ahora estamos recibiendo la pensión, o los que están recibiendo la pensión, es por lo que están cotizando, los que están en activo, y están cotizando para una pensión que el gobierno les ha hecho sentir que no van a tener, o que va a ser tan insuficiente que es como si no la tuviese. Claro, es muy desmotivador y a veces a mí me parece una provocación cuando Mariano Rajoy dice que se tienen que poner a ahorrar con los salarios que hay, que ese es otro tema del que podríamos hablar, y pensando que están cotizando para pagar unas pensiones y que ellos no van a tener ese derecho. Y ya ni siquiera hablo de aquellos jóvenes que todavía no han entrado en el mercado de trabajo y que tienen totalmente el convencimiento de que no van a tener derecho a una pensión. En toda Europa están garantizadas las pensiones, con modelos diferentes, pero con una garantía de las pensiones. Y nosotros queremos, en estas asambleas que estamos haciendo y que estamos contactando con la ciudadanía, decir que el sistema público de pensiones es viable, totalmente viable, y que nosotros además estamos dispuestos a garantizarlo si gobernamos en este país. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Pues como hay que hacer una reforma constitucional por otros muchos motivos que están sobre el tablero y que sabemos que hay que hacerla, nosotros ahí estamos dispuestos a recoger, aunque ya en la Constitución actual, en el artículo 50, aparece un derecho a las pensiones, pero queremos que aparezca como un derecho fundamental y que se garantice en la propia Constitución que va a ser igual que ahora mismo es la sanidad o es la educación, un derecho al que van a tener acceso todas aquellas personas que en este país se jubilen. Sí, pero esa es la letra, pero la música... La música, ahora vamos a la música. La música es que nosotros decimos que hay que reequilibrar esto y además hay que hacerlo en el pacto, en la comisión que hay en el Pacto de Toledo, en el Congreso, que el Pacto de Toledo fue un acuerdo en el que todos los partidos tenían que ponerse a trabajar y por acuerdo no estar debatiendo como ahora estamos otra vez en el tema de las pensiones, sino que hubiera un acuerdo, que era lo que se había decidido allí, y que rompió el PP cuando desde el 2012
empezó a hacer de forma, con su mayoría absoluta, de forma única, cambió todo lo que se había acordado en el Pacto de Toledo y empezó a coger el dinero de la hucha de las pensiones, que era lo que sobraba de lo que los pensionistas recibían y lo tenían ahí para cuando hiciese falta. La hucha, que tenía más de 66.000 euros, más de 66.000 millones, se la han ido liquidando y ahora lo que tenemos es una deuda, porque lo que falta, que son aproximadamente 15.000 millones al año para pagar las pensiones, hay un déficit aproximadamente de esta cantidad, un déficit estructural. Nosotros proponemos medidas para corregirlo y para garantizar que el sistema es viable. Y decimos que cómo se hace eso, entonces queremos empezar a reducir todos aquellos gastos que se están pagando del dinero de las cotizaciones de los pensionistas y los empresarios que cotizan por los trabajadores. Ese dinero es solamente para pensiones, se ha cotizado para pensiones y tiene que usarse para pensiones. Por tanto, hay que quitar todos los gastos que tiene el Instituto Nacional de la Seguridad Social de su funcionamiento. Los funcionarios del Estado que trabajan en el Instituto Nacional de la Seguridad Social se pagan de las cotizaciones de los trabajadores, cosa que no tendría por qué ser, porque en cualquier otro ministerio los funcionarios se pagan de los presupuestos generales del Estado y nosotros decimos que aquí también tienen que pagarse igualmente. Y estos serían 4.000 millones que quitaríamos de ese déficit de los 15.000 que he dicho. El sistema de autónomos en este país es un sistema que no tiene contento a los autónomos, ni con lo que cotizan, ni con lo que perciben, y encima produce un déficit de 5.000 millones al año también que se soportan de las cotizaciones del resto de los trabajadores. De hecho, nos hemos reunido desde la Comisión Ejecutiva Federal con los empresarios autónomos porque esto es un tema que hay que solucionar. Pero esos 5.000 millones habrá que ver cómo se arregla el tema de los autónomos, cómo se acuerda, pero que no pueden seguir estando como están actualmente, pagándose de las cotizaciones de los trabajadores. Y luego hay otra cosa que decimos que es fundamental, que es necesario que existan planes de empleo. Lo que no puede ser es que los planes de empleo se hagan con los fondos de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque si hay sectores que hay que incentivar, que los contraten, y así es, lo que no podemos es que dejen de cotizar, que un autónomo pague 50 euros cuando el coste es muy superior. Entonces, tiene que seguir habiendo planes de empleo, porque hay que ayudar a aquellos sectores que tienen problemas, pero pagado desde los presupuestos generales del Estado, y dejar de que haya tarifas planas y tal, porque esos son personas que están trabajando, pero que no están cotizando a la Seguridad Social. Eso, por un lado, gastos que creemos que no pueden seguir pagándose de los fondos de la Seguridad Social. Y ahora, aquellas medidas que tenemos que hacer para ingresar dinero en los fondos, que son varias, que también, si quiere, pues... Sí, claro, me está interesando mucho, sobre todo lo de ir eliminando gastos. Es curioso lo de, por ejemplo, lo de los funcionarios de la Seguridad Social, ¿no? Porque bueno, ha habido en las épocas de bonanza había suficiente dinero como para llevar todos estos gastos y además hacer una hucha. Pues son 4.000 millones, ¿no? Claro. Pero cuando eso deja de existir, esa situación, y queremos seguir garantizando las pensiones, pues entonces dice, bueno, pues ya no se puede seguir pagando, como pasa en cualquier empresa o en cualquier sitio, ¿no? Claro. Ya no se puede seguir pagando. ¿Y de dónde piensan ustedes que se pueden incrementar los ingresos? En fin, se me ocurre una que daría para 2 años, ¿no? Decirle a Bankia que devolviera los 27.000 millones con intereses. Eso igual no está para 2 años, pero me da a mí que no está en los planes de... Sí, bueno, en los impuestos que hemos decidido ponerle a la banca sí está. Nosotros, en vez de decirle a Bankia que devuelva ese dinero, porque además ha sido una ayuda a la banca en general, ¿no? Hemos propuesto 2 impuestos a la banca. Uno sería que la banca, por los beneficios, cotizara un 8% más,
Y creemos que es una medida justa, que no solamente pasaría en este país, sino que ya en otros países como en el Reino Unido se está poniendo en funcionamiento, y es que consideramos que la banca tiene una especie de seguro, con lo que estaba diciendo de los 77.000 millones, ¿no? Y es que en un país no podemos dejar que la banca caiga, porque es un problema muy grande para el país, para todas aquellas personas que tenían su dinero en la banca. Entonces, de alguna manera hemos garantizado que la banca tiene que mantenerse, y de hecho cuando ha hecho falta se le han dado los más de 77.000 millones que se le han dado, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo tienen las demás empresas. La banca ahora mismo está más saneada que entonces, porque las pequeñitas las han absorbido, las grandes que se han consolidado están en mejor situación porque tienen más espacio de mercado. Entonces creemos que es justo que si en un momento determinado todos los españoles han ayudado a que la banca mantuviese su situación viable, pues que hoy tienen ellos que colaborar. En este caso estamos diciendo que colaboren para el sistema de pensiones. A partir de sus beneficios. Sí, porque el impuesto de sociedades hay una cantidad que en función de la volumen, sociedad, ¿no? Que sea, eso. Entonces estábamos diciendo que sobre el 8% se le pone a la banca de sus beneficios, claro, que tengan esa cotización, porque además tienen una especie de seguro, de garantía, claro, de solvencia, y se le ha dejado un dinero que no han devuelto y que creemos que hay que ser solidarios. Eso por un lado. Y por otro, hay que serían unos 800 billones de euros. Y por otro lado, proponemos que se haga un impuesto de transacciones, es decir, cuando se hacen transacciones a través de la banca, en Europa ya se está trabajando para establecer una normativa, pero por ejemplo Francia lo tiene puesto ya en funcionamiento y lo tiene sin problema, y aquí también lo podemos poner, que no son medidas que estamos poniendo como experimento, no, son medidas ya puestas en funcionamiento en otros países. A mí me da un miedo cuando habla de tocarle el bolsillo a la banca, María Jesús, porque es que al final todo eso lo voy a pagar yo, y lo va a pagar usted, lo van a pagar los pensionistas que tienen la cartilla en el banco, porque la banca repercutirá probablemente sobre el cliente. ¿Se puede? Esa sería la pregunta. ¿Se le puede decir a ustedes, no repercutan eso en comisiones, en no sé qué, en tarjetas, en paga de para allá? Hombre, habrá que hacer un control, es decir, que tenemos que tener un control sobre la banca. Entonces, quiero decir, si eso se le está pidiendo de los beneficios y se le está pidiendo una cuantía que de los beneficios no van a tener problema en pagarlo, habrá que estar vigilantes de que eso no vaya a repercutir de una forma indirecta en que al final terminemos pagándolo todos nosotros. La crisis la hemos soportado en este país los trabajadores y los pensionistas, y la banca ha salido mejor que estaba, y las grandes empresas también, y el dinero está empezando. Entonces, bueno, creemos que ya hemos soportado los trabajadores, los pensionistas y tal, más de lo que se esperaba, y que ahora le toca a otros. Sí, pero los generosos suelen ser más los pobres que los ricos. Sí, pero bueno, entonces, habrá que estar vigilantes. Entonces, con estos dos impuestos, con el de transacciones y con el de las sociedades, serían como entre 1.600 y 2.000 millones que también sumaríamos a este déficit. Bien, lo siguiente que habría que hacer es, nosotros hemos propuesto en septiembre un pacto de rentas. Un pacto de rentas supone que no podemos seguir teniendo un salario mínimo interprofesional tan bajo como el que tenemos. Y lo que hay que hacer, en primer lugar, es derogar la reforma laboral, que es un compromiso que tenemos nosotros de cuando lleguemos a gobernar, si los ciudadanos nos dan su confianza para que gobernemos, es derogar totalmente la reforma laboral. Y además de eso, tenemos que hacer un pacto de renta donde estipulamos que en el 2020 tiene que ser el salario mínimo interprofesional, tiene que ser mínimo de 1.000 euros, que subiríamos, bueno, porque ahora está en 700 poco, para redondear, 100 en el 18, 100 en el 19 y en el 2020 serían ya 1.000 euros. ¿Por qué? Porque con la recaudación que hay ahora, con los salarios tan indignos que tenemos, el problema es que hay más cotizantes que antes de la crisis,
pero están cotizando menos. ¿Por qué? Pues porque con los salarios que hay es que las cotizaciones no se pueden seguir teniendo. Entonces, no solamente hay que mantener las pensiones con una serie de medidas, sino hay que mantener salarios dignos con una serie de medidas también que repercutirán en que los ingresos en la seguridad social sean mayores. ¿Qué pasaría si esto hasta el 2020 se fuera subiendo a 100 por año? Bueno, pues que a lo mejor en algún momento de todo esto que estamos diciendo hay un déficit entre cuadrar lo que son el déficit estructural de 15.000 millones y esto, pero que sería de muy poco dinero. Aunque ya tenemos una estimación de lo que supondría beneficiar a los ingresos con esa subida hasta el 2022. Pero hay otro tema que es imprescindible que hagamos también, que es incrementar la inspección. No podemos seguir haciendo contratos como se están haciendo en este país sistemáticamente por 4 horas de trabajo y la gente está trabajando 8, 10 y 12 horas. Y las horas extras no aparecen y las cotizaciones son cada vez más bajas, porque es que ni se corresponde con la realidad ni podemos seguir manteniéndolo, porque es importante incrementar los ingresos porque sean reales con la fuerza de trabajo. Hay calculada el número de horas que se han trabajado en este país y por las que se han cotizado, y hay una diferencia importante, ¿no? Entonces ese sería otro tema a tener en cuenta. Y si al final no se redondeara eso, pues lo que falte hasta que se ajuste este sistema se pondría de los presupuestos generales del Estado, igual que se ponen para otras cosas. Para otras cosas, ¿no? Igual que se ponen para otras cosas. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, está muy estudiado y creemos que es totalmente viable. Luego, además, lo negociaríamos en el Pacto de Toledo, que es donde las fuerzas políticas... Claro, eso le va a decir. Si ustedes gobiernan, pasaría esto y sería viable el sistema de pensiones en función de lo que me acaba de contar. ¿Qué ocurre si no? Es decir, podrían... claro, todo esto que me lo está contando lo sabe el actual gobierno, lo saben el resto de partidos políticos. ¿Qué tal encaje tiene esto dentro de las otras formaciones? Bueno, el Partido Popular no solamente no está de acuerdo, está incentivando que la gente se haga fondos de pensiones privados. Yo creo que es una provocación a cantidad de personas que tienen un salario que no llega a fin de mes, sobre todo los jóvenes, que tienen una imposibilidad de hacer un proyecto de vida viable económicamente, ¿no? Y les está diciendo que tienen que ahorrar para la educación de sus hijos el día de mañana, para tener una pensión. Actualmente el nivel de ahorro de las familias, vamos, no tengo estadísticas, pero basado en la experiencia propia de la gente cercana, es cero o menos algo. Vale, entonces que los jóvenes y los menos jóvenes que están en el mercado de trabajo con unas condiciones, como estábamos hablando antes, creen que es que el presidente de gobierno no está en la realidad de este país, porque si no, no hace una provocación para El otro día estábamos hablando justamente en una tertulia y que es un hecho que siempre sea así, es decir, no se sabe cómo, pero todavía las personas mayores, aún de la manera que se les está tratando, todavía tienen en los 5 eurillos para el nieto el día que va a ver a la abuela. Es tremendo cómo pueden estirar un dinero que el resto no sabemos ni podemos, ¿no? Claro, pero que esa situación no va a ser indefinida en el tiempo y tenemos que ir... Hombre, que tampoco es justo, que es de lo que hablábamos por eso antes, ¿no? digo que no es justo, toda una vida de claro, trabajo cotizando a las arcas del Estado para que ahora estés pasando fatigas en la época en la que, bueno, pues podrías tener de todo menos preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, el presidente del gobierno ha dicho esto, que en mi opinión es una provocación. Está teniendo una serie de provocaciones que yo no sé cómo se le ocurre, porque la otra provocación ha sido mandarle la carta a los pensionistas diciéndoles lo que les sube la pensión. Yo creo que eso ha sido como un pistoletazo para eso. Y bueno, y al último lo que ha dicho el Banco de España. El presidente del Banco de España, que ha dicho que como la mayoría de los jubilados en este país tienen una vivienda propia, pues que si no les llega la pensión vendan la vivienda para... Bueno, de verdad, yo es que a veces oigo las cosas y digo,
No sé. Las soluciones... Si han ido a la realidad, yo los cogería y los llevaría a dar una vuelta por cualquier ciudad en barrios donde están un montón de personas que viven en una sociedad que parece ser que ellos no conocen. Desde luego que sí. En teoría les hemos votado a quien sea, en general, votamos a los representantes, a los políticos, para que nos solucionen los problemas, ¿no? Para que nos digan cómo nosotros los podemos solucionar. Para eso ya nos valemos nosotros mismos. Claro, ya me busco la vida, ¿no? Mire, usted, como me dice ahora el presidente del gobierno, en lugar de comer 2 panes, come uno, en lugar de comer arroz, come no sé qué, claro, arrégleme el problema de vivir. Es así. En fin, bueno, pues... Bueno, Ciudadanos, es que estábamos viendo claro, qué opinarían los demás. Eso. Sí, sí. Ciudadanos dice en esa postura que tiene de... sí, nosotros estamos... porque dentro de todo esto nosotros hemos dicho, mientras que se hace el pacto, mientras que se llega al acuerdo, este año hay que subir lo que se va a subir... el coste de la vida, que se dice siempre, ¿no? Lo que parece que va a subir el coste de la vida, que es el 1,6. Entonces, este año podríamos pagar ese incremento en la pensión solo con los impuestos que se le pueden poner a la banca de forma... Lo demás hay que negociarlo todo, pero los 2 impuestos a la banca se pueden poner ya en funcionamiento y pagar el año completo del 18 con el incremento. Con ese impuesto, simplemente con ese impuesto ya se paga un año. Ya se paga un año, mientras que se siguen hablando las demás cuestiones que decimos. Ciudadano dice, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero a cambio de... Mire usted, de momento a cambio de nada. De momento hay que subir eso y ya después hablaremos en la Comisión del Pacto de Toledo las demás medidas. ¿Usted está de acuerdo en subir el 1%? Y los años venideros lo que suba el IPC y ya vemos cómo lo reestructuramos, sí, pero bueno, con lo cual no nos gusta nada porque estamos viendo como en el Congreso tienen paralizadas todas aquellas medidas, tienen mayoría en la mesa del Congreso, ellos y el PP, todas aquellas medidas que supongan un beneficio del estado de bienestar, de todo. No, que de hecho en el minuto uno de esta legislatura se dijo que se iba a derogar la reforma laboral, que se iba a derogar la de Mordaza, que se iba a derogar todo y no se ha derogado nada. No, y ahora quiero decir, y con las medidas que tienen que tener un coste, porque al final todas estas cosas, pues bueno, pues si no las dotamos económicamente, lo demás no sirve de nada. De esas no apoyan ninguna, absolutamente. Es decir, que Ciudadanos podrá decir no sé qué, no sé cuánto, pero al final en las políticas económicas es tan o más de derecha que el PP, en nuestra opinión. Ya. En fin, María Jesús, pues nos ha encantado tenerla hoy aquí este rato y explicar toda esta cuestión y sobre todo lanzar ese mensaje de que hay medidas, ¿no? Es decir, que no es decir a veces la demagogia de los partidos, sí, cuando yo gobierne, no, se va a hacer así, asado. Vamos a ver qué pasa Vamos a hacerlo así, asado. Y además es viable si hay la voluntad política, puesto que en Europa la mayoría de los países tienen garantizado el sistema de pensiones y le están dedicando más dinero del que le dedicamos en España. Por tanto, ahí hay un margen amplio de seguir manteniendo las pensiones sin que sea un gasto disparatado respecto a lo que le están gastando los países del entorno. Bueno, pues, y mientras tanto, a las calles. Y haríamos bien el resto de personas, fundamentalmente también la juventud, en acompañarles en estas reivindicaciones para que, en fin, para que la cosa vuelva a la normalidad. María Jesús, muchas gracias. A vosotros. Y buenas tardes. Enseguida a la tertulia vamos a completar la propuesta de este día, hoy con la compañía de Saúl García, de Mame Fernández, de Víctor Duque y también estará con nosotros Dani Cabecera. Hasta dentro de un momento.